Cuando mi hijo dijo que no era bienvenida en Navidad, el mundo no se detuvo. No lloré. No le grité. Simplemente esbocé una sonrisa, una que no me llegaba a los ojos. Asentí lentamente, como si aceptara el pronóstico del tiempo. Me di la vuelta. Caminé con la espalda recta hasta mi viejo coche. El cuero gastado estaba frío. Antes de girar la llave, saqué el teléfono. Mis dedos no temblaban. Hice una sola llamada. Para el día de Año Nuevo, el pago mensual de su lujosa hipoteca había sido irrevocablemente cancelado. Y eso, créanme, era solo el comienzo. Todo comenzó un martes. Recuerdo que hacía frío fuera, pero mi pequeña cocina era un refugio cálido. El aire olía a limón y canela. Estaba sacando del horno el bizcocho favorito de Mateo, ese que le hacía su abuela, el que siempre me pedía cuando venía a casa. El teléfono sonó, estridente, rompiendo la paz. Era él. Limpié mis manos en el delantal, el mismo que mi difunto Javier me regaló hace 20 años. Y descolgué. Hola, cariño. ¡Qué sorpresa! ¿Estás bien? Isabella. Hola, mamá. Su voz era distante. No era la voz de mi hijo, el niño que había criado sola después de que Javier nos dejara. Era la voz de Mateo, el esposo de Isabela. Llamaba por la Navidad. Sentí una pequeña piedra instalarse en mi estómago. El calor del horno pareció desvanecerse. Sí, claro. Estaba pensando en hacer el cordero asado, como le gustaba a tu padre. Mamá, este año será mejor que no vengas. El bizcocho caliente quemaba a través del paño en mi mano. Lo dejé caer sobre la encimera. El golpe fue sordo. ¿Qué? ¿He oído bien? Es que vienen los padres de Isabela. Vienen Carlos y Carmen. Se quedan 2 semanas con nosotros en Sevilla. Perfecto, dije, intentando que mi voz sonara ligera, alegre. La casa es enorme. Hay sitio para todos. Yo puedo dormir en el sofá si es necesario. No me importa. No es el sitio, mamá. Es el ambiente. Silencio. Ellos no están acostumbrados. Son gente de otro nivel. Tienen estatus. Y yo no tengo estatus. Mateo, ¿es eso? No lo digo así, pero, ya sabes, tus cosas piensan que eres. Bueno, la palabra que usaron fue inferior. Mamá, que eres de clase baja, que no estás a su altura. Clase baja. Repetí las palabras. Sabían a ceniza. Yo, Elena, que había trabajado 30 años en la administración, que había ahorrado cada céntimo después de que Javier muriera. Mateo, ¿y tú qué piensas? Yo solo quiero una Navidad tranquila. Mamá, Isabella se pone muy nerviosa con sus padres. Es importante para ella que todo sea perfecto. Sin drama. Ya sabes, sin ti. Entiendo. Soy un drama. Soy una distracción. Mamá, por favor, no lo hagas difícil. No te preocupes. Hijo, no lo haré difícil. Colgó. Así de simple. Me quedé mirando la pared de azulejos. El teléfono seguía en mi mano. 10 minutos. Ni siquiera 10 minutos pasaron antes de que volviera a sonar. Isabela. Por supuesto. Elena. Supongo que Mateo te lo ha dicho. Su voz era seda y veneno. Hola, Isabela. Solo llamo para confirmar que lo has entendido. No queremos escenas. Mis padres son personas muy importantes en Sevilla. Carlos es un abogado de renombre. Mi madre dirige 2 galerías de arte.
No pueden mezclarse. Mezclarse. Oh, por favor, Elena, no te hagas la tonta. Sabes perfectamente a qué me refiero. Tu ropa, tu forma de hablar, esa comida de pueblo que siempre insistes en traer, tus guisos pesados, tus postres caseros. Mis padres están acostumbrados a la alta cocina, al champán francés, no a esa comida. Dije, mi voz, apenas un hilo. Es la comida con la que creció tu marido. Y mira cuánto le costó adaptarse a la buena vida. Gracias a mí, claro. Además, no queremos que hables de Javier. El aire abandonó mis pulmones. ¿Qué has dicho? He dicho que no menciones a tu difunto marido. Es deprimente. Y francamente, embarazoso. Mateo me lo contó todo. Un simple obrero. ¿Verdad? Un hombre que ni siquiera terminó sus estudios. Siempre me he preguntado cómo mi Mateo, tan inteligente, pudo salir de ese ambiente. Supongo que de tal palo, tal astilla. El insulto no era solo para Javier, era para mí. En fin, es mejor así. Mantente alejada esta Navidad. Ya te llamaremos en enero si necesitamos algo. Y entonces, colgó. Si necesitamos algo. Sostuve el teléfono. Clase baja. Simple obrero. Comida de pueblo. Miré alrededor de mi cocina, la cocina de mi piso de alquiler. Un piso pequeño. En un barrio obrero. El mismo barrio donde Javier y yo habíamos sido felices. El barrio del que yo me apretaba el cinturón para poder pagarles a ellos su estatus. Fui al cajón de mi escritorio. Saqué las carpetas. 5 años de carpetas. 5 años de ser necesaria. Había un número en la primera página. 200.000 euros. No, eran más. Eran 220.000 euros. Para ser exactos. Lo vi todo. La transferencia de 80.000 euros para la entrada de esa casa en Nervión. La casa en la que yo no era bienvenida. Las facturas de la reforma. 40.000 euros para esa cocina de isla, con mármol italiano y electrodomésticos alemanes, para que Isabella pudiera impresionar a sus amigas, no para cocinar, porque ella jamás cocinaba. Los recibos del máster de Mateo en Madrid. 30.000 euros. Porque Isabella decidió que su marido necesitaba un título más prestigioso. Vi los pagos del coche. Un BMW nuevo. Porque el coche anterior no estaba a la altura de Carlos y Carmen. Vi los extractos de la tarjeta de crédito que yo pagaba. Viajes a Italia. Cenas en restaurantes con estrella Michelin. Ropa de marca que yo ni siquiera sabía pronunciar. Y lo vi. El pago mensual. 2.800 euros. Cada mes. Durante 5 años. El pago de su hipoteca. El pago que salía de mi cuenta. De la herencia que Javier me dejó. Del dinero por el que él trabajó hasta destrozarse las manos. Su padre. El simple obrero. El hombre al que Isabella acababa de insultar. Estaba pagando por su lujo. Sentí un frío que no venía de la ventana abierta. Era un frío que nacía en la boca de mi estómago. 5 años. 5 años de soledad. 5 años de comer sopa para que ellos pudieran comer langosta. 5 años de ser la mamá paleta, la buena Elena, el cajero automático. Tomé el bizcocho de limón, el favorito de Mateo. Caminé hacia el cubo de la basura y lo solté. Cayó con un golpe sordo. El olor a limón se agrió en el aire. Se acabó. La voz que lo dijo fue la mía, pero sonaba como la de Javier. Fuerte. Decidida. Me quité el delantal. Lo doblé por última vez. Cogí mi bolso, las llaves, y salí. El aire de diciembre era una bofetada. Pero por primera vez en años. Sentí que podía respirar.
Me senté en el coche. El cuero gastado estaba helado, pero yo no. Yo estaba ardiendo. Saqué el teléfono. Mis dedos estaban firmes. Marqué el número de mi gestor en el banco. La llamada fue corta. Buenas tardes. Soy Elena García. Llamo para cancelar una transferencia periódica. Sí, la de 2.800 euros. Con efecto inmediato. Sí, estoy completamente segura. Gracias. Colgué. Giré la llave. El motor cobró vida. Para el día de Año Nuevo, su pago de la hipoteca sería devuelto. Y eso, como dije, era solo el comienzo. Conduje. No tenía un destino concreto. Las luces de la ciudad pasaban borrosas, manchas de rojo y ámbar contra el azul profundo del atardecer. El volante estaba frío bajo mis manos. El motor era un zumbido sordo. Acababa de cortar el cordón umbilical financiero que me unía a mi hijo. No sentía alivio. No sentía culpa. Solo sentía silencio. Un vasto silencio en mi interior. Estaba a medio camino de mi casa cuando el teléfono volvió a sonar. La pantalla iluminó el coche. Isabela. Por supuesto. Dejé que sonara 3, 4 veces. El ruido era una intrusión. Finalmente, conecté el manos libres del coche. Diga. Elena, ¿dónde estás? Su voz sonaba tensa, como una cuerda de guitarra demasiado apretada. Conduciendo. Escucha, no tengo tiempo para tonterías. Mis padres aterrizan mañana. Día 20. A las 4 de la tarde. En el aeropuerto de Sevilla. Tienes que ir a recogerlos. No era una petición. Era una orden. Tienes que... Ah, sí. Carlos y Carmen. A las 4 que tarde. Mi voz sonaba tranquila, casi servicial. Sí. Y no llegues tarde. Odian esperar. Papá se pone de muy mal humor si las cosas no salen según lo planeado. Y asegúrate de que el coche esté impecable. Mamá es muy sensible a los olores. Usa el coche grande. El coche grande. Mi viejo sedán. El coche que Javier había comprado con la paga extra de la fábrica, 2 años antes de morir. El coche que olía vagamente a su tabaco de pipa, un olor que yo me negaba a limpiar del todo. Entendido. Isabela. A las 4 en el aeropuerto. No te preocupes. Bien. Adiós. Colgó. No me preocupo. Dije en voz alta al parabrisas. No me voy a preocupar en absoluto. Llegué a casa. Guardé el coche. Subí. La casa estaba silenciosa. El bizcocho que había tirado a la basura seguía allí. Lo saqué y lo tiré al contenedor de la calle. Esa noche dormí profundamente. Al día siguiente, día 20, me desperté con el sol. Hacía un día precioso. Frío. Sí. Pero el cielo estaba de un azul intenso, sin una sola nube. El sol de invierno entraba a raudales por la sala de estar. Me hice café. Leí el periódico. Regué mis geranios. Hice una sopa de verduras para mí sola. El reloj de la cocina avanzaba con calma. Las 3:30 de la tarde. Puse mi teléfono sobre la mesa del salón. En silencio. Solo vibración. Me senté en mi sillón favorito, el que Javier siempre usaba, y abrí un libro. A las 4:15. El teléfono vibró. Un salto corto sobre la madera pulida. La pantalla se iluminó. Isabela. Dejé que vibrara. A los 30 segundos. Paró. A las 4:30. Vibró de nuevo. Isabela. Le pasé una página al libro. A las 4:45. Vibró. Mateo. Mi estómago dio un vuelco. Mi hijo. El impulso de cogerlo fue físico. Un tirón en mis manos.
Pero me quedé quieta. La vibración cesó. A las 5. Vibró. Isabela. 1 minuto después. Mateo. 1 minuto después. Número desconocido. Ah. Carlos. El distinguido abogado. Durante las siguientes 2 horas, el teléfono no dejó de bailar. Se convirtió en un ruido de fondo. Una mosca insistente en la habitación. Vibraba. Paraba. Vibraba. Paraba. Yo me levanté. Puse la mesa para uno. Me serví mi sopa caliente. Comí despacio, saboreando las verduras. El teléfono seguía vibrando. A las 7 en punto. Todo quedó en silencio. El sol se había puesto. Me acerqué a la mesa. Encendí la lámpara. La pantalla del teléfono estaba llena de notificaciones. Las conté. 18 llamadas perdidas. De Isabela, de Mateo y del número desconocido. Había un mensaje de texto de Mateo, de hacía 1 hora. Lo abrí. Mamá, ¿dónde estás? Los padres de Isa llevan 3 horas esperando. Es una emergencia. Llama. 3 horas. Sí. Eso sonaba correcto. Emergencia. No. Una inconveniencia. Una falta de respeto. Tal vez. Pero no una emergencia. Apagué el teléfono. Completamente. El silencio de mi apartamento volvió a ser total. Pacífico. La mañana siguiente fui a comprar pan. Como cada día. El aire era frío. Nítido. El cielo seguía perfectamente azul. Sevilla brillaba bajo el sol de diciembre. En el kiosco de la esquina, compré el periódico local. Me senté en mi cocina, con mi café con leche. Desdoblé el periódico. Y allí estaba. No en la portada, pero sí en la sección local. Ocupaba un espacio considerable. El titular era grande. Ancianos. Distinguidos. Abandonados en el aeropuerto en plena ola de frío. Mis manos no temblaron. Seguí leyendo. El artículo hablaba de un respetado abogado sevillano, don Carlos y su distinguida esposa, doña Carmen. Hablaba de su llegada para pasar las fiestas. Hablaba de un familiar irresponsable que debía recogerlos y que nunca apareció, dejando a la pareja de ancianos abandonada a su suerte. Y entonces, la frase que lo cambió todo, viéndose obligados a esperar durante horas, temblando de frío, en medio de una peligrosa tormenta de nieve que azotaba la ciudad. Tormenta de nieve. Levanté la vista. Miré por la ventana. El sol brillaba con fuerza. No había ni una nube. Ayer tampoco la hubo. Una mentira tan descarada, tan pública. Carlos, el abogado, el hombre de estatus, había usado sus contactos. No solo estaba enfadado, estaba atacando. Estaba creando una narrativa donde yo era la villana. Con mucho cuidado, tomé unas tijeras del cajón. Corté el artículo. El papel era fino. Fui a mi escritorio. Saqué la carpeta gruesa, la que ponía Mateo e Isabela. La abrí. Dentro estaban los extractos bancarios de los últimos 5 años. La transferencia de 80.000 euros. Los recibos del máster. Las facturas del BMW. El contrato de la hipoteca que yo pagaba. Puse el recorte de periódico encima de todo. Una tormenta de nieve. Perfecto. Esto era exactamente lo que necesitaba. La carpeta era delgada, pero pesaba. La mentira sobre la tormenta de nieve se sentía como una piedra. Los siguientes 3 días, hasta la víspera de Navidad, me moví con un propósito que no había sentido en años. No era rabia, era claridad. El primer día fui al banco. Mi gestor, el señor Ramírez, me conocía desde hacía 20 años. Buenos días. Elena,
¡Qué sorpresa! ¿Todo bien? Buenos días, Manuel. Necesito un favor. Necesito copias compulsadas de mis extractos de los últimos 5 años. 5 años. Eso es mucho papeleo. Elena. Lo sé. Especialmente las transferencias grandes. Una de 80.000 euros. Otra de 40.000. Una de 30.000. Y una transferencia periódica de 2.800 euros. Ramírez levantó una ceja. No hizo preguntas. Por supuesto. Pasé la tarde en una tienda de reprografía. Internet era algo que usaba poco, pero sabía lo suficiente. La cuenta de Instagram de Isabela era pública. Un escaparate de su estatus. Imprimí las fotos. Allí estaba ella, en la cocina de mármol italiano, brindando con champán. El pie de foto decía, el sueño de mi vida, construido con nuestro esfuerzo. Gracias a papá por su guía. Imprimí la foto del BMW nuevo. El nuevo bebé de la familia. El trabajo duro tiene su recompensa. Imprimí las fotos de sus viajes. Roma. París. Restaurantes caros. Bolsos que costaban más que mi alquiler de 6 meses. En ninguna foto aparecía yo. En ninguna publicación se mencionaba mi nombre. Solo esfuerzo, trabajo duro y alabanzas a Carlos y Carmen. En casa, extendí todo sobre la mesa del comedor. Las copias selladas por el banco, las fotos brillantes de Instagram, el recorte de periódico sobre la tormenta de nieve. Fui a la papelería de la esquina y compré 12 carpetas de cartón oscuro. 12. Metódicamente. Creé 12 expedientes idénticos. Primera página. El artículo del periódico. Segunda página. El extracto bancario con la entrada de 80.000 euros. Marcada con un rotulador amarillo. Tercera página. La factura de la cocina de 40.000. Cuarta página. El pago del máster de 30.000. Quinta página. El historial de los pagos mensuales de la hipoteca. 2.800 euros. Mes tras mes. Las páginas siguientes. Las fotos de Instagram. El coche. Los viajes. La ropa. Cerré las 12 carpetas. Las apilé. Eran mi regalo de Navidad. Llegó la Nochebuena. El 24 de diciembre. Mi pequeño apartamento estaba silencioso. Desde la calle llegaba el eco de risas y villancicos lejanos. Me duché despacio. Me puse mi mejor vestido. Uno negro. Sencillo. De buena tela. El que Javier me regaló en nuestro último aniversario. Me dijo que me hacía parecer una reina. Me peiné con cuidado. No me maquillé mucho. Solo un poco de color en los labios. Metí las 12 carpetas en mi bolso más grande. Uno de cuero bueno que había guardado durante años. Salí a la calle. El aire era frío. Olía a castañas asadas. Conduje hasta Nervión. La casa estaba iluminada como un árbol de Navidad. Luces doradas en cada ventana. Pude oír la música clásica y el tintineo de copas desde la acera. La casa que yo había pagado. Subí los escalones. El corazón me latía con fuerza. Un tambor sordo contra mis costillas, pero mis manos estaban firmes. Llamé al timbre. La música se detuvo por un momento. Pasos apresurados. La puerta se abrió. Fue Isabela. Llevaba un vestido rojo brillante. Su sonrisa se congeló y luego se derritió en una mueca de horror. Elena, ¿qué demonios haces aquí? Su voz fue un siseo. Hola, Isabella. Feliz Navidad. La aparté suavemente, con una mano en su brazo, y entré. El vestíbulo era enorme. La música clásica había vuelto, pero más baja. Viniendo del salón, vi un grupo de gente elegante. Hombres con chaqueta, mujeres con joyas.
12 personas. Conté 12 cabezas. Además de Carlos, Carmen y mi hijo, Mateo. Todos se giraron para mirarme. Mamá. La voz de Mateo era un susurro ahogado. Estaba pálido. Carlos y Carmen estaban en el centro de la sala, como reyes en su corte. La cara de Carlos se ensombreció. ¿Cómo se atreve a entrar en mi casa?, dijo mi casa. Buenas noches a todos, dije. Mi voz clara y firme sonó sorprendentemente alta en el repentino silencio. Perdonen la interrupción. No me quedaré mucho. Solo he venido a dejar mis regalos. Isabela corrió hacia mí. Vete ahora mismo. Estás haciendo el ridículo. No le hice caso. Avancé hacia el salón. Los 12 invitados me miraban con una mezcla de curiosidad y vergüenza ajena. Abrí mi bolso. Saqué la primera carpeta. Me acerqué a una mujer con un collar de perlas. «Feliz Navidad. ¿Para usted?» Se lo entregué. Ella lo tomó, confundida. Me acerqué a un hombre que sostenía una copa de champán. «Para usted». Y al siguiente. Y al siguiente. «Mateo, haz algo», gritó Isabela. «Mamá, por favor», dijo Mateo, pero no se movió. Estaba clavado en el suelo. Repartí las carpetas, una por una, a cada uno de los 12 invitados. La sala estaba en completo silencio, roto solo por mis pasos y el leve susurro del cartón. Al final, me quedaban 3 carpetas. Me acerqué a Carlos y Carmen. Don Carlos, Doña Carmen, los anfitriones. Les entregué sus copias. Carlos la arrebató. Carmen la miró como si fuera una serpiente. Y la última, dije, girándome hacia mi hijo. Para ti, Mateo. Él no la cogió. La dejé sobre una mesa auxiliar, a su lado. Se oyó el ruido de la primera carpeta al abrirse. La mujer de las perlas. «¿Qué es esto?», preguntó. «Por favor, miren la primera página», dije, dirigiéndome a la sala. Es un artículo de periódico. Habla de unos ancianos abandonados en una tormenta de nieve en Sevilla. Como pueden comprobar, no ha nevado. Es una pequeña exageración. Una mentira, para ser exactos. Se oyó un jadeo colectivo. Los ojos se desviaron del papel hacia Carlos. Sigan mirando. Mi voz no temblaba. Encontrarán extractos bancarios. Verán una entrada de 80.000 euros para esta preciosa casa. Verán 40.000 euros para esa cocina tan moderna. Verán los pagos de la hipoteca. 2.800 euros. Cada mes, durante 5 años. La gente pasaba las páginas. El único sonido era el papel. Esos pagos, dije, haciendo una pausa, salen de mi cuenta. La cuenta de la mujer clase baja. La inferior. Un hombre con un reloj de oro levantó la vista de las fotos de Instagram y luego miró los extractos bancarios. Su expresión se endureció. Miró a Carlos. «Carlos, ¿qué significa esto?». Isabela se abalanzó sobre una invitada, intentando arrebatarle la carpeta. «¿Es mentira? Es privado. Esta mujer está loca». «No estoy loca», dije con calma. «Y no es mentira. Son copias compulsadas, selladas por el banco, a diferencia de un artículo de periódico difamatorio». El silencio que siguió fue absoluto, pesado. Los invitados no miraban a Isabela, miraban a Carlos. Miraban la ropa cara de Carmen. Sus rostros pasaron de la confusión al entendimiento, y luego al desprecio. El estatus, la reputación, se estaba desmoronando, allí mismo, sobre la alfombra cara. Miré a mi hijo.
Mateo no miraba a nadie. Tenía la cara entre las manos. Sus hombros se sacudían. Solo quería que tuvieran la información completa. Dije a la sala. Que supieran quién ha pagado realmente por la fiesta de esta noche. ¡Feliz Navidad a todos! Me di la vuelta. Mi bolso estaba ligero. Caminé despacio hacia la puerta. Nadie dijo una palabra para detenerme. Abrí la puerta y salí al aire frío de la noche. Cerré la puerta de la calle detrás de mí. El aire frío de la Nochebuena me golpeó la cara. Pero se sentía bien. Se sentía limpio. No miré hacia atrás para ver las siluetas congeladas de los invitados en las ventanas iluminadas. Caminé hasta mi coche. El silencio de la calle lujosa era casi tan pesado como el silencio que había dejado en esa sala. Me senté al volante. Mis manos no temblaban. Estaban quietas sobre el cuero gastado. Conduje a casa. No puse la radio. Las calles estaban casi vacías. La gente estaba en sus casas, celebrando con sus familias. Llegué a mi pequeño apartamento. El silencio aquí era diferente. Era cálido. Era mío. Me quité el vestido negro y lo colgué con cuidado. Me puse mi batín viejo y cómodo. Preparé una taza de tila. Me senté junto a la ventana, mirando las luces de los otros edificios. Pasó la Navidad. Pasó el Año Nuevo. Enero llegó con un frío gris. Febrero fue corto y húmedo. El teléfono nunca sonó. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni de Mateo. Ni de Isabela. El banco me confirmó que el pago de 2.800 euros de enero había sido devuelto, tal como había sido cancelado. El banco de ellos. Claro. Llegó marzo. El aire empezó a oler a azahar. Los días se alargaron. El sol comenzó a calentar. Yo había empezado a visitar más a mi tía Rosa, la hermana mayor de mi madre. Vive en una pequeña casa en el Aljarafe, rodeada de naranjos. Es una mujer dura, seca como una rama de olivo, pero con un corazón de oro. Estábamos en su patio, trasplantando romero. La tierra estaba húmeda y olía bien. ¿Y el niño?, preguntó ella, sin levantar la vista de la maceta. No sé nada, tía. Mejor, dijo ella. Y eso fue todo. Esa tarde, un martes, volví a mi piso. Apenas había cerrado la puerta cuando sonó el timbre. Era un sonido insistente, casi desesperado. Miré por la mirilla. Mi corazón dio un vuelco. Era Mateo. Abrí la puerta. No era el hombre que yo recordaba. Habían pasado solo 3 meses, pero parecía que habían pasado 10 años. Estaba terriblemente delgado, pálido. La barba de varios días le sombreaba la cara. Llevaba una camisa arrugada y unos vaqueros sucios. Sus ojos, los ojos de mi Javier, estaban hundidos, rojos, desesperados. Mamá. Su voz era un graznido. Mateo, pasa. Él entró. No miró el apartamento. Se quedó de pie en medio de mi pequeña sala de estar, temblando. Mamá. Se pasó las manos por el pelo. Mamá, el banco. El banco. Nos quita la casa. No me senté. Me quedé frente a él. El banco. ¿Y eso? El pago. ¿Cancelaste el pago? No. Mateo. Yo dejé de pagar algo que no era mío. Es lo mismo. No pagaste. Llegó el aviso en enero. Y en febrero no teníamos el dinero. Su voz subía, histérica. ¿No teníais 2.800 euros? Ni tú, ni Isabela, ni sus padres importantes. Ellos no. Se detuvo. Isabela pensó que era un error tuyo. Pensó que te asustarías y volverías a pagar. Yo no sabía qué hacer. Y ahora,
dije, en voz baja. Ahora la subastan. La semana que viene. Se derrumbó. Literalmente. Sus rodillas cedieron y cayó en mi viejo sillón. El sillón de Javier. Mamá, tienes que ayudarnos. Por favor. Tienes que pagar. Tienes el dinero. Lo sé. Tienes los 220.000 euros. Paga la hipoteca entera. Sálvanos. Me miró. Lágrimas de desesperación corrían por su cara sucia. No. ¿Qué? No voy a pagar. Pero es tu culpa. Si hubieras pagado. Si yo hubiera pagado, seguiría siendo vuestro cajero automático. La clase baja que paga vuestro estatus. Isabela se ha ido. Gritó. ¿Qué? Se fue. La semana pasada. Cuando llegó la orden final del juzgado, se llevó sus cosas y se fue a casa de sus padres. Carlos y Carmen no me cogen el teléfono. Todos sus amigos. Después de la fiesta. Nadie nos habla. Nadie. Estoy solo. Me van a echar a la calle. Se tapó la cara con las manos. Sus sollozos eran profundos, desgarradores. Me acerqué. Me arrodillé frente a él. Él levantó la vista. Sus ojos llenos de una esperanza patética. Escúchame, Mateo. Puse mis manos sobre mis propias rodillas. No lo toqué. Tienes 35 años. Tienes salud. Tienes un máster que yo pagué. Has vivido 5 años de lujo con un dinero que no era tuyo. Un dinero que tu padre, el simple obrero, sudó para dejarme. Él gimió. Dejaste que tu mujer me humillara. Dejaste que insultara a tu padre muerto. Dijiste que yo no era bienvenida porque era inferior. Mamá, yo no. Lo dijiste. Y lo peor, lo permitiste. Me levanté. Ahora, tienes que hacer lo que yo hice cuando tu padre murió. Tienes que ser un adulto. Tienes que levantarte de ese sillón. Buscar un trabajo. Uno de verdad. Encontrar un sitio donde vivir, aunque sea un cuarto alquilado. Tienes que solucionarlo tú mismo. No puedo. No sé cómo. Aprenderás. Fui a la puerta y la abrí. El aire del pasillo entró. Vete, Mateo. Él me miró. Sus ojos vacíos de esperanza. Vio la calma en mi cara. Vio que se había acabado. Se levantó. Arrastró los pies hasta la puerta. Se detuvo un momento. Te odio. Susurró. Lo sé. Dije. Y se fue. Cerré la puerta. Me apoyé en ella un segundo. El corazón me dolía. Un dolor sordo. El dolor de un miembro fantasma. Pero por primera vez en mi vida, respiré hondo y no sentí el peso del mundo sobre mis hombros. El peso se había ido con él. Cogí mi bolso. Salí. El sol de la tarde era dorado. Caminé hasta la parada del autobús. Saqué el teléfono. Marqué. Hola, tía Rosa. Soy Elena. Hola, hija. ¿Estás bien? Estoy mejor que nunca. Oye, ¿qué te parece si usamos ese dinero que he ahorrado y nos vamos de viaje? Siempre quisiste ver Grecia, ¿verdad? Las islas. Hubo un silencio al otro lado. Luego, una risa seca, como hojas de olivo. Prepara la maleta. Niña, prepara la maleta. Sonreí. El autobús llegó. El futuro era mío. Vaya historia la de Elena. A veces, la justicia tarda, pero llega de formas inesperadas. ¿Qué parte de su plan te impactó más? Me encantaría saber qué piensas en los comentarios. Recuerda que estoy aquí todos los días, trayendo las historias más intensas de la vida real. Si te ha gustado esta, dale a me gusta
Compártela con alguien que necesite un poco de justicia. Y lo más importante, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas la historia de mañana. Nos vemos en la próxima.